En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy también en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya lista, presta para las entrevistas, no una sola, que vamos a tener hoy. Vamos a ir de un extremo a otro, obviamente abordando temas más que importantes a nivel económico y su incidencia también en toda la economía. Pero es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Reuters, en mayo el índice de precios al consumidor en el Reino Unido registró una subida anual de 3,4%, descendiendo desde el 3,5% de abril tras corregir un error en los datos del impuesto de vehículos y por la caída de las tarifas aéreas después de Semana Santa. La inflación de servicios se moderó a 4,7% frente al 5,4% del mes anterior, alineándose con las proyecciones del Banco de Inglaterra. No obstante, los precios de los alimentos escalaron un 4,4% interanual, marcando el aumento más intenso en más de un año. Esta combinación de moderación general y presiones específicas, alimentación y servicios, limita la opción del Banco de Inglaterra de recortar tipos inmediatamente, manteniéndose la tasa en 4,25%. Los mercados apuestan por dos recortes, de 0,25 puntos más hacia finales de año, con poca probabilidad de uno en la reunión de junio. Además, el fuerte incremento, cerca del 14% en los precios del petróleo debido al conflicto entre Irán e Israel, representa un factor de riesgo que podría impulsar nuevamente la inflación energética, dice Reuters. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, en mayo las exportaciones de productos de tierras raras desde China cayeron un 61% interanual, alcanzando únicamente 2.117 toneladas, su nivel más bajo desde febrero de 2020. Estas restricciones, activas desde inicio de abril y enfocadas en 7 materiales y los imanes que los contienen, han interrumpido el suministro de componentes críticos para sectores como la automotriz en Estados Unidos, Europa e India. China produce aproximadamente el 90% de los imanes permanentes de tierras raras del mundo, lo que convierte sus controles en una herramienta poderosa dentro de la disputa comercial con Estados Unidos. El freno de las exportaciones se extendió durante mayo, incluso mientras la atención se centra en reuniones entre Washington y Pekín, destinadas a aliviar las tensiones, pero los niveles de envío siguen siendo mínimos y fuertemente condicionados por las licencias emitidas por aduanas. Más información. Esta vez también Bloomberg en línea da cuenta que en la semana hasta el 11 de junio las tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos en manos de bancos centrales y entidades oficiales bajo custodia en la Reserva Federal de Nueva York descendieron en promedio 17.000 millones de dólares, extendiendo una caída acumulada de 48.000 millones de dólares de finales de marzo. Además, las posiciones extranjeras en la facilidad de acuerdos de recompra inversa de la Fed disminuyeron alrededor de 15 millones de dólares en el mismo periodo. Este comportamiento es atípico, ya que en un contexto de dólar debilitado, con el índice Bloomberg Spot cayendo cerca de 8% en 2025, se espera un repunte en compras oficiales. Y Bank of America ha alertado sobre esta tendencia inusual atribuida a una diversificación lejana de activos en dólares por parte del sector oficial y a crecientes incertidumbres comerciales y fiscales en Estados Unidos. También se ha detectado un debilitamiento en la participación extranjera en subastas de bonos a plazos de 2 y 20 años, lo que preocupa ante una posible y menor demanda global hacia la deuda estadounidense. Y ya me confirman desde producción que está en línea vía Zoom Iván Ojeda, él es director del Instituto Nacional de Estadística, INE. ¿Cómo estamos, Iván? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, estimada Prince, un gusto saludarte a vos y por supuesto también a todo el equipo de la radio, del canal. Estamos a las órdenes para hablar de las últimas novedades en materia de estadísticas oficiales.
Y agradecerte nuevamente, como en cada ocasión que acudimos a vos, Iván, la predisposición del INE, obviamente vos en representación y también a todo tu equipo. Así que muchas gracias, porque qué mejor que compartir información de primerísima mano con los actores que lo generan, lo procesan. Así que nuevamente gracias. Con gusto, cuando quieran. Iván, con respecto a esto del informe que van a conocer recientemente de la dinámica migratoria en Paraguay, esto es un recuento básicamente del procesamiento que hicieron de los datos del Censo de Población y Vivienda 2022 y obviamente nos gustaría conocer esos datos que se pueden o que se extrayeron justamente de esta base tan importante. Con mucho gusto. Es así mismo, Prince, como ya anticipás, estos datos que estamos dando a conocer, esta información surge a partir de esa amplísima base de datos, de esa importante base de datos que se genera a partir del Censo Nacional de Población y Viviendas. Si bien el Censo de Población es un proyecto de 5 años, nos encontramos ahora en la etapa post-censal, procesando la información y dando a conocer también los resultados, los hallazgos de lo que nos deja este último Censo Nacional de Población y Vivienda y por supuesto el censo indígena también. En materia migratoria, el censo tenía 2 preguntas, sí. Una en donde le preguntábamos a la gente dónde vivía hace 5 años y otra también relacionada a la migración que hacíamos preguntándole dónde vivía su madre cuando él nació. Con eso podemos conocer el movimiento migratorio de las personas que al momento del censo se encontraban en la República del Paraguay. Y así sabemos que si bien el censo nos dejó una población de 6.109.903, hablo de la fecha 2022, sí. Sabemos que aquellos que respondieron el módulo de migración y por supuesto no son nativos del Paraguay, o sea, no nacieron en nuestro país, son una población de 162.330 personas, de las cuales, ahí estamos viendo en la placa, de las cuales 156.804 son personas que residen habitualmente en el Paraguay. Así es. Y aquellas personas que estaban de manera transitoria o de paso en tránsito por el Paraguay son 5.187 personas. El dato de migraciones es bastante extenso. Este es un material de muchas páginas donde podemos conocer acerca del movimiento de la gente. Es importante también precisar que cuando hablamos de migración estamos hablando de los desplazamientos territoriales que hacen las personas con fines de fijar residencia. Esto se puede dar por motivos sociales, económicos, de estudio y por supuesto también culturales. Y así sabemos que en el Paraguay actualmente esa migración caracterizada nos dice que tenemos en torno a un 48.4% del total de extranjeros en el país son mujeres. Qué interesante. Y hay una leve mayoría de varones, de hombres, en torno al 51.6%. Le pedimos también, perdón Iván, sí. Le pedimos a los compañeros del soporte esta lámina, que también creo que acompaña de cierta manera lo que estás exponiendo, porque es una discriminación muy, muy importante de los nativos y no nativos también dentro de Paraguay. Y en esa lámina podemos ver, si centramos la vista en la franja celeste, la franja más clara, vemos que en el departamento de Paraguarí es el primero que está arriba mismo, sí. Y nos dice que es el departamento que tiene, más nativos, o sea, tiene menos extranjeros viviendo en el departamento. También en Bucú y Concepción tienen esa misma característica. Y en el otro extremo, en la base, digamos, del gráfico, está el departamento central, en donde prácticamente el 40% de los habitantes no son originarios del departamento central, son originarios de otros departamentos o inclusive también pueden ser extranjeros.
El segundo departamento con mayor cantidad de personas no nativas son el departamento de Alto Paraná con un 37% y Canindeyú en torno al 32%. Podemos ir avanzando. El informe, que es bastante extenso. La siguiente, por favor, porque me quiero quedar en una de estas láminas, Iván. La siguiente, por favor, compañeros. La que dice cuadro 5. La siguiente. Que este es el cuadro que dice evolución de la población extranjera según lugar de nacimiento, y obviamente es un recuento, Iván, de los censos que se realizaron y cómo fue evolucionando por país de origen. Es así mismo, acá tenemos la tradición de censos de las últimas 4 décadas, desde 1972, en ese escenario demográfico, sí, teníamos al 3,4% de la población digamos, viviendo en la República, que eran extranjeros, con respecto a la población total paraguaya, en donde mayoritariamente eran de nacionalidad brasilera, en un 34.777 personas. La segunda nacionalidad más recurrente o más popular en ese momento, 1972, eran los argentinos, en torno a 28.012 personas. Pasaron 10 años, llegamos al censo de 1982 y ahí hubo el pico, digamos, de extranjeros en la República del Paraguay, por lo menos en lo que da la tradición de 70 años de censo. El 5,6% de la población total del Paraguay eran extranjeros. Era una población cercana a 168.104 personas, en donde la nacionalidad más recurrente o la de mayor cantidad eran los brasileros, en torno a 98.088 personas. Ahí empieza esa avenida de extranjeros, principalmente brasileros, a la República del Paraguay. En segundo lugar, los argentinos, en torno a un 43.600 personas. Pasan 10 años más, estamos en 1992 y ahí decrece levemente la cantidad de extranjeros en el país a una cifra a un porcentaje de 4,6%. En ese momento, en el Paraguay teníamos 190.907 personas extranjeras viviendo en nuestra república, en donde los brasileros alcanzan el punto máximo de la inmigración. Llegan a 108.526 personas nacidas en Brasil viviendo en el Paraguay. En segundo lugar está los hermanos argentinos, en torno a 49.166, y pasan nuevamente 10 años, el año 2002, y vemos que sigue cayendo la cantidad porcentual, o mejor dicho, en porcentaje, la cantidad de extranjeros en la República del Paraguay, siendo 3,4% el porcentaje de extranjeros con respecto al total de la población. Eran 173.176 extranjeros en el Paraguay, de los cuales los brasileños seguían siendo los que estaban en mayor cantidad, cerca de 81.592 personas, y los argentinos en torno a 63.153. Luego llegamos al censo más reciente, que es el censo del año 2022, en donde se invierte la cantidad de extranjeros argentinos, en donde encabezan el ranking con 67.009 personas. Los brasileros quedan en 53.580 personas, haciendo un total de no nativos en el Paraguay o de extranjeros de 162.330 personas. Obviamente hay de otras nacionalidades, pero me estoy refiriendo a las dos principales en cantidad de habitantes. Entonces, como conclusión de esta gráfica, podemos ver que la mayor inmigración al Paraguay se da entre los años 80, 90, y quizás decrece esto ya para el 2002. La nacionalidad que más hemos recibido, la cantidad de extranjeros más recurrentes en este periodo,
fueron los brasileros, principalmente en los 80, en los 90. Y actualmente, en los últimos 10 años, lo que vimos es que son los argentinos los que más están llegando a la República del Paraguay, Prince. Iván, esta es una edición primera para que de alguna manera se elaboró y se trabajó en estos datos, y ya también para dejarte seguir y agradecerte muchísimo tu tiempo. ¿Dónde la gente puede encontrar toda esta información que estás compartiendo con nosotros? Sí, a la primera consulta te digo que este es un informe general, podemos encontrar desagregado por departamento, la capital del país, inclusive por distrito, cuántos extranjeros tiene cada distrito. Este es un avance de lo que va a ser el estudio temático. En la última entrevista que hacíamos con vos y tu equipo decíamos que el INE está convocando a través del Fondo de Población a investigadores para abordar 20 temáticas. Una de las principales temáticas va a ser la migración. Ahí vamos a entender también cuál es la dinámica, a qué se dedican los extranjeros, vamos a caracterizar esa población, etcétera. Y en segundo lugar, pueden encontrar toda esta información en la www.ine.govcorta.py o en cualquiera de nuestras redes sociales. Si algún usuario o alguna persona quiera tener más información, puede contactarnos y nosotros podemos hacerle el procesamiento de la información como venimos haciendo para académicos, colegas de la prensa y usuarios en general, Prince. Iván, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Igualmente, Prince, un placer siempre saludarte, un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Estuvimos con Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística, INE, hablándonos sobre este último reporte, muy interesante, por cierto, sobre la dinámica migratoria en Paraguay. Y pasamos a otro tema y le pedimos a nuestro invitado que se ubique. Por favor, don Ramiro, si puedes sentarte acá, me dicen. No te preocupes, no estamos virósicas, es precaución nada más. Estamos en compañía de Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. ¿Cómo estamos, Ramiro? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Prince, Ada, un gusto de nuevo estar con ustedes aquí, compartir estos minutos y bueno, hablar de los temas que interesan a la opinión pública, a los seguidores de la radio y también del canal. Muchísimas gracias, don Ramiro. Quiero arrancar con esta pregunta para que la gente pueda ubicarse también. Cuando estamos hablando de la APEC, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Una asociación, un gremio? ¿A cuántas personas o productores aglutina? Bueno, la APEC es la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Es una entidad gremial que se fundó hace unos 5 o 6 años. Es una fundación, es una entidad gremial nueva que está orientada básicamente a todo lo que hace relación a la exportación, al negocio comercial de la ganadería, a los números de la ganadería, a los números de las industrias, a los números de las exportaciones y por supuesto con el fin de ayudar al productor a que la comercialización que tengan ellos sea también lo más razonable posible. Es un grupo pequeño que tiene mucho ganado, tiene mucho. ¿De cuánto estamos aproximadamente hablando? Más de 1 millón de cabezas de ganado tenemos dentro del gremio. Don Ramiro, ¿cómo ha sido la evolución? Porque recuerdo que tuvimos como 1 mes o 2 meses anteriores y hacíamos una preevaluación de lo que viene siendo el año 2025. ¿Cambió de un tiempo a esta parte? ¿Podemos hacer una evaluación cierre 5 primeros meses, ya casi cerrando el 6º mes? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, arrancamos el año de una manera medio dura, donde los valores tal vez no eran tan razonables y fuimos mejorando. En el correr de los meses fuimos mejorando hasta el mes de abril más o menos, en que, bueno, entendemos que por una escala muy larga de las industrias frigoríficas, sí. Las industrias, especialmente las industrias más grandes, salen a partir de mayo salen de la compra de ganado y directamente eso genera una situación donde el productor también visualiza la situación
de que las escalas estaban muy largas y también sale el productor de la venta. O sea, por primera vez visualizamos como que el productor también hace una lectura razonable de lo que estaba pasando en el mercado, obviamente ayudado también por toda la información que proveemos nosotros, la Asociación Rural del Paraguay y el CEA. Entonces, da la impresión de que hoy el productor está haciendo una lectura más razonable del negocio en el momento en que tiene que tomar la decisión de generar una venta como para poder tener valores más razonables. O sea, hoy tenemos varias herramientas que el productor puede usar. Inclusive tomamos la decisión ahora de que vamos a alzar también a nuestras redes. Qué interesante. Vamos a alzar todos los meses a nuestras redes una información resumida que le va a servir muy bien, no solamente a nuestros socios, sino también a todos los productores, a todos los productores del país, donde se va a visualizar cómo están los márgenes de la industria, cómo está viniendo la faena, porque vamos a exponer también, tenemos un tablero de control de la faena de los frigoríficos, entonces vamos a compartir en nuestras redes todos los meses lo que fue la faena del mes cerrado, digamos, y también todo el análisis de lo que fue el novillo tipo. Yo creo que ustedes habrán escuchado esta plataforma que estamos exponiendo, porque la venimos ya trabajando desde hace muchos años y que tenemos valores históricos desde el 2010 más o menos, porque llevamos toda la información hasta el 2010 como para tener mucha información. Claro. Y el novillo tipo 2.0 es el perfil de la industria, de cómo está funcionando el valor del ganado, el valor que la industria paga al ganado, y el valor total que la industria genera con el novillo. Y el novillo tipo es un animal de 480 kilos, se calcula 54,5% de rendimiento, esos son 259 kilos al gancho, y allí están considerados absolutamente todos los valores que se genera con ese animal. O sea, no para que entienda también la gente, y porque de repente parecería ser que hay confusiones o la gente no entiende bien, está considerado, por supuesto, toda la parte de la carne que queda en el mercado local. Están consideradas, por supuesto, las menudencias, están considerados todos los valores, inclusive la parte no comestible del animal, que también se justiprecia para tener un valor total del animal. Y eso se confronta con el precio que nos paga la industria, o el precio se hace un valor promedio del mes. Usamos referencia de los valores que levanta la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay, y eso entonces confrontamos con el valor total que genera la industria, y eso nos da un margen bruto industrial, que es el que exponemos nosotros. De ahí en adelante, lógicamente, las industrias más eficientes gastarán menos dinero de ese margen bruto, como para terminar rentabilizando o no su operación. Si están faenando mucho, tendrán márgenes más altos porque tendrán costos industriales más bajos. Es cierto. Como es lógico, ¿verdad? Entonces, esa es una plataforma que también la vamos a exponer en nuestras redes todos los meses, como para que el productor... ¿Desde cuándo, don Ramiro? Desde el mes que viene. Ya está todo hecho. Inclusive vamos a levantar probablemente ya lo que fue el mes de mayo también. Podemos levantar. Consulto a eso, don Ramiro, porque siempre se dice que la información es de cierta manera poder, en el sentido de que cuanto más informado se tenga o más información se tenga del mercado, eso que decías, también mejores decisiones se toman, y de alguna manera este tipo de provisión de datos hace también que se estructure o se empieza a estructurar cómo de alguna manera tendría que funcionar el mercado de la manera más transparente, y que de alguna manera también los productores sigan cierta línea, porque hoy por hoy el precio, ¿cómo se fija, don Ramiro? Bueno, esto es también de lo que hablábamos ya en varias oportunidades. Tenemos dos empresas que tienen
volumen de faena muy alto comparado con el resto de las industrias, Sí. y estas dos empresas concentran más del 60% de toda la faena. Obviamente estas empresas tienen una dominancia en el mercado a consecuencia del volumen que faenan de toda la faena que se genera en frigoríficos de exportación, y son las industrias que marcan precio de referencia. Y las otras industrias obviamente Se tienen que supeditar. No tienen necesidad de pagar más Claro. si es que esos son los valores de referencia que fijan las industrias grandes. Lastimosamente es así, efectivamente el mercado no juega libremente en Paraguay, y eso visualizamos también primero por los números del índice de concentración que tenemos en el negocio de la carne, y también visualizamos por los márgenes brutos industriales que en países donde la competencia juega más libre son bastante más bajos que los de Paraguay. ¿De cuánto estamos hablando si le ponemos algún número en promedio, región versus Paraguay? Digamos, el mes pasado fue 25,5% en el Paraguay, Sí. y en Uruguay está en torno entre el 17 y el 18%. Muy por debajo. Esa es la diferencia en un país donde la competencia juega más libre que lo que nos ocurre a nosotros en Paraguay. Pero, como les digo, hoy en día el productor tiene más elementos de juicio como para poder analizar la situación y poder tratar de negociar mejor su ganado. La Comisión Nacional de la Competencia en este sentido no juega un rol importante, o quizás, no sé si Senaxa en ese sentido, o tal vez la creación de un Instituto Nacional de la Carne, Ramiro. Bueno, la Comisión de la Competencia es un organismo joven en Paraguay. Sí. La ley tiene 10 años. Aprox, Tal vez no tenga suficientes recursos como para poder analizar toda la situación, pero entendemos que también tiene condiciones de mirar de lo que está ocurriendo en el negocio de la carne, en el mercado de la carne. Nosotros en algún momento donde visualizamos situaciones complicadas, como aquella vez que Minerva iba a alquilar Frigo Recuerdo. Norte, nosotros hicimos un reclamo a la CONACOM y obró en consecuencia. Hasta hoy sigue todavía en discusiones en estrados jurídicos esta discusión, esta sentencia, esta decisión de la CONACOM. Y nosotros somos coadyuvantes, la Rural, la PEC, somos coadyuvantes en este proceso de apoyo a la CONACOM para discutir finalmente la decisión que había tomado en ese momento de que no correspondía el permitirle a Minerva alquilar un frigorífico más, porque lo único que haría es aumentar sí. aún más el nivel de concentración que ya tenía Minerva en ese momento. Ramiro, hablabas, y me gustaría quedarme un poquitito en este tema del precio y cómo se establece de alguna manera, porque la gente dice, los ganaderos hablan de que lo que le pagan realmente la industria no es lo que de alguna manera tendría que ser, y la industria de alguna manera viene a determinar el precio, pero no se traslada dentro de las góndolas o cuando una persona va a un supermercado y compra los determinados cortes de carne. Y también mucha gente dice, pero se está exportando más, por ende queda poco en el mercado doméstico, y eso también hace que se aumente el precio de las carnes, pero eso no funciona realmente así, Ramiro, ¿verdad? Cuanto más exportación, al contrario. Bueno, en realidad es lo que siempre Sí. decimos, ¿verdad? El ganado que se faena para exportación en los frigoríficos de exportación genera un volumen grande de carne para el mercado local, ¿verdad? El mercado local además faenará al mercado local. No tenemos una información muy precisa, estamos detrás de eso, pero el mercado local, para el mercado local se faenarán unas 400.000 cabezas, 350.000 cabezas. ¿De un más o menos. total de cuánto? De un total de 2.400.000, 2.500.000 cabezas en total, que es lo que se faena Así en es. Paraguay, ¿verdad? En los frigoríficos de exportación se faena alrededor de 2 millones. El año pasado faenamos 2.230.000 cabezas.
Yo creo que este año vamos a seguir en ese mismo sentido, también con un volumen alto de faena, pero este es un punto que sí vale la pena que hablemos, ¿verdad? Estamos faenando más de lo que producimos. ¿Y eso genera preocupación o no, Ramiro? Eso genera una preocupación para el país, porque estamos disminuyendo. Ya tenemos una caída del hato de 1,5 millones de cabezas desde hace unos 5 o 7 años a esta parte. Tenemos una caída de 1,5 millones de cabezas. Este año solo, este último año, tuvimos 500.000 cabezas menos en el rebaño paraguayo, y nosotros estamos visualizando que en el correr de este año, el año que viene, vamos a tener otra vez una caída del rebaño total por el nivel de faena por un lado, sí, y porque también ya estamos visualizando que se han faenado muchas hembras, y por las condiciones climáticas también hemos tenido estamos visualizando ya en los establecimientos que tienen registros más finos, estamos visualizando ya una caída en la preñez a consecuencia de las condiciones climáticas que tuvimos el año pasado. Eso inyecta mucha más presión entonces al escenario, Ramiro. Eso definitivamente la tendencia va a ser a que disminuya más el rebaño. Pero lo más importante, sí, por qué el rebaño está disminuyendo, es porque el negocio está perdiendo previsibilidad, ¿verdad? Los malos precios que hemos tenido de promedio en los últimos años, las condiciones climáticas que han generado un cóctel explosivo, no hace que el productor siga con mucho entusiasmo como para invertir, como para tomar créditos, como para hacer retención de vientres, y eso está ocurriendo en este momento, y es lo que nosotros venimos alertando y diciendo: tenemos que sentarnos a discutir. Hoy se visualiza una luz en el final del túnel de que vamos a poder sentarnos en los próximos meses a discutir con la industria temas realmente importantes para toda la cadena, ¿verdad? Porque una caída en el rebaño le va a perjudicar al país en el volumen total de ingreso de divisas, ¿cierto?, por un lado. A la industria le va a terminar afectando porque va a tener menos materia prima. A la industria le va a afectar porque va a tener menos materia prima. Tenemos una empresa nueva ya trabajando en el mercado, que es Minerva. Tenemos una empresa que está por arrancar, que es Los Lazos. Y esto finalmente, si disminuye el rebaño, está ocurriendo de que hay productores que no solamente disminuyen su rebaño, sino que están buscando alternativas más rentables o más previsibles que la ganadería, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, esas son las cosas que tenemos que sentarnos a discutir. Es muy difícil que podamos hablar con la industria, sentarnos con la industria y querer discutir el tema precio. Ese es un tema que lo vamos a tener que parquear necesariamente, pero sí sentarnos a trabajar en estas cosas. Tenemos que darle previsibilidad al productor. Nosotros o sea, definitivamente creemos que este es un momento oportuno como para que podamos hablar, y que la industria también entienda de que tenemos que generar confianza, que hoy realmente no hay confianza entre los eslabones de la cadena. Nosotros visualizamos que en este momento justamente visualizamos que la caída de precios en el pagado al productor no obedece a situaciones del mercado, no obedece a situaciones del mercado de la industria. Uh-huh. La industria está vendiendo a mejores valores en el mercado local y en el mercado internacional. Hemos analizado en la primera quincena de junio, comparada con la primera quincena de junio del año pasado, tenemos en aumento de volumen y de precio de la costilla, tenemos 24% más.
¿verdad? Y en eso nosotros no tenemos ninguna injerencia. O sea, nosotros vendemos a la industria y es la industria la que negocia los valores con las bocas de expendio, con los retail, con las cadenas de supermercados, con los mercados de abasto. Ese es un tema que nosotros no tenemos ninguna participación, pero sí nosotros visualizamos lo que ocurre en el mercado. El precio internacional ha subido como $120 de un mes a otro. O sea, en el mes de mayo hemos tenido $120 más que el promedio del año. ¿Y el productor? ¿Qué registra ahí? El productor infelizmente, las industrias de $4.20, sí, $4.30, inclusive negocios cerrados de $4.40 que veníamos el mes pasado, al salir de la compra, cuando vuelven a la compra, salen con unos valores de $3.50. O sea, una caída del 20% cuando no visualizamos nada en el horizonte que pueda obligarles o que les implique que tengan que ajustar los valores de compra de la materia prima. Al contrario, no vemos nada, pero también hay que entender de que el productor hoy está haciendo una lectura razonable y no podemos encontrar operaciones concretadas en esos valores. Es como que la industria salió con unos valores y el mercado, el productor no está aceptando la propuesta que está haciendo la industria. ¿Qué visualizamos que va a ocurrir? Visualizamos que esa escala tan larga que tenía se está acortando. Cada día que pasa, el nivel de faena está muy alto. Si ustedes miran el tablero de control, sí, de que yo les hablaba, están faenando las industrias 10.000 cabezas por día. Eso obviamente está haciendo que se achique ya la escala y las industrias van a tener que salir al mercado con una propuesta más justa para la industria, pero más justa también para el productor, y que yo creo que va a permitir otra vez que comience a fluir ganado al mercado. Esa es la realidad de lo que nosotros estamos visualizando y cómo vemos el horizonte. El horizonte para el segundo semestre, nosotros no vemos nada que nos alerte de que las condiciones podrían ser malas. Esta es una situación lastimosamente poco feliz otra vez de tratar de ajustar los precios para rentabilizar más las industrias, pero que perjudica en el tema de la credibilidad, en el tema de la transparencia, en el tema de poder trabajar juntos. Don Ramiro, te quedas con nosotras hasta el final, ¿cierto? Tenemos una batería de preguntas porque también queremos seguir explorando y te tiro ahí como picando también la consulta. Dentro de todo este escenario, ¿cuál podría ser la primera estrategia más urgente o la primera acción más urgente que se debería tomar en este escenario? Y también hablar un poco sobre tecnología en el sector, ¿te parece? Ok, sin problema. A la vuelta seguimos conversando con Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Seguís escuchando Economía 1000 y en este segmento hacemos un breve paréntesis porque tenemos que compartir la cifra del día. Adelante, Ada. 800.000 aportantes tiene el IPS y 250.000 la caja fiscal, con un total de 80.000 jubilados en ambos sistemas, comentó Pedro Ayey, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay y especialista en temas previsionales. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía de Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. Ada. Sí, Ramiro, ¿cuál es la acción más inmediata que se podría tomar ante todo el escenario que estabas comentando? Bueno, todos los países exportadores de carne, que no son muchos y que nosotros estamos entre ellos, todos salvo Paraguay tienen un instituto o un organismo o una organización que vela por el desarrollo del negocio de la producción de la carne, del mercado internacional, de la apertura de nuevos mercados y hoy en día especialmente de los aranceles con los que se manejan los países.
hoy ya no es, siempre digo, hoy ya no es tan importante la apertura de un nuevo mercado, que sí es importante, que sí es razonable, pero si no está acompañado de una negociación de aranceles razonables, de aranceles justos, al final termina, o sea, uno abre un mercado, pero tiene un nivel de aranceles tan alto que no te permite competir contra otros países exportadores. Y doy un ejemplo. Australia es nuestro competidor en Asia y Australia tiene 11 tratados de libre comercio y tiene cientos, esta oficina de la que hablamos, esta organización de la que hablamos, tiene 160 oficinas en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, estas son una de las cosas que sí podemos trabajar conjuntamente con la industria, donde lo que queremos es decir, bueno, ok, los otros países tienen una organización que les ayuda en la transparencia, en la información, en la apertura de nuevos mercados, en el trabajar en los mercados existentes, en el marketing de los mercados existentes. ¿Por qué Paraguay no debería tener algo que le permita también hacer estas cosas? Cuando nosotros nos vamos a visualizar una feria donde estamos Paraguay y está Brasil, Argentina y Uruguay, la imagen de Paraguay no es la misma que tienen los países grandes, porque probablemente no tienen los recursos necesarios como para hacer toda la promoción que se necesita. Esas son las cosas que nosotros visualizamos. Y como yo les decía en el espacio anterior, visualizamos ahora una luz en el horizonte, de la salida del túnel, que creo que nos va a permitir sentarnos en los próximos meses con la industria, porque hemos hecho un acercamiento, ellos han respondido favorablemente, entonces creemos que vamos a poder comenzar a hablar de estas cosas y por supuesto de temas que realmente importan, y especialmente el tema del hato ganadero y de la disminución del hato y qué tenemos que hacer para generar un punto de inflexión en eso. ¿Hay alguna idea que está de alguna manera rondando en ese sentido, Ramiro? Digo, mencionabas una disminución del hato, de la cabeza, vamos a decirle, sí, de cabezas en Paraguay, más esto que mencionabas de una reducción en el nivel de preñez y bueno, un aumento de la faena. ¿Qué estrategias se pueden, en este mix de cosas que podemos considerar hasta factores adversos que están presentando, qué se puede hacer? Bueno, primero, si conseguimos dar más previsibilidad al negocio, después estará lo siguiente, que es generar recursos como para estimular al productor a que pueda tomar créditos para retener hacienda, retener vientres, repoblar los campos y comenzar a producir de nuevo ternero. Pero el precio es lo más relevante, o sea, precio y previsibilidad tienen que ir de la mano y es donde tenemos que trabajar como para que podamos volver a recomponer nuestro rebaño, ¿verdad? El tema de la disminución del rebaño, a los productores que aguanten y que se queden les va a venir bien, porque va a haber menos ganado por un juego un poco más libre, porque va a haber menos ofertas. Lógicamente vamos a tener valores mejores, pero va a haber gente que se va a quedar en el camino, va a haber productores que van a tener que salir del negocio o van a tener que revisar el modelo de negocio que tienen, como le ocurrió a muchos pequeños productores. Y los pequeños y los medianos son los que van a ser afectados, sí. Sobre todo los medianos son los que van a ser afectados. Los pequeños productores son muchos productores que usan más bien como caja de ahorro, como rebaños pequeños, en las colonias de campesinos casi todos tienen alguna vaca para tener leche, para vender cuando necesitan. Siempre se usó como una caja de ahorro la ganadería en el productor pequeño, pero los medianos son los más afectados en este momento. Hablando de medianos, ¿de cuántas cabezas aproximadamente? Y digamos un promedio de 500 cabezas. Ya arranca como mediano. Ese productor de 500 cabezas es el que se va a sentir
sentir más Así es. afectado en estas condiciones donde no pueden diluir sus costos fijos como lo pueden hacer los grandes. Las empresas grandes, los productores de 10.000 cabezas o algo así, obviamente tienen posibilidad de diluir sus Claro. costos fijos de mejor manera que los productores pequeños, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer una estructura mental, nos quedan aproximadamente 10 minutos, Ramiro, y yo tengo muchísimas preguntas. Pasó rapidísimo el tiempo. Realmente. Si tuviéramos que hacer una estructura mental de cómo es el costo financiero del sector ganadero, ¿qué es el componente mayor y si está también dolarizado en guaraníes? Porque queremos también de alguna manera dimensionar todo el aporte que hace el sector ganadero a la economía. Bueno, En general. Paraguay exportamos el año pasado en torno a 2.000 millones de dólares de carne. Ese es el aporte que hace el sector bovino a la economía del país. En lo que va del año ya hemos exportado 1.000 millones de dólares, prácticamente 1.000 millones de dólares de la parte de carne bovina y derivados, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad, la fuerza que tiene dentro de la economía el sector nuestro es absolutamente relevante. O sea, nosotros visualizamos que debería ser una política de Estado el apoyar a la producción bovina especialmente. Nosotros celebramos el esfuerzo que se está haciendo, que se está haciendo como país, Sí. como servicio veterinario para el tema de la apertura de mercados para la carne de cerdos, pero esto también habría que poner en contexto lo que significa. En el mismo periodo del año hemos exportado 15 millones de dólares de carne de cerdo y hemos exportado 1.000 millones de dólares de carne bovina. Sí. Entonces, visualizamos nosotros que dentro de una política de Estado tiene que estar obviamente centrado en el tema más relevante, que es el tema de la producción bovina en Paraguay, ¿verdad? Sabemos hacer las cosas, tenemos tierra suficiente como para hacerlo, pero tenemos que trabajar juntos para darle previsibilidad al negocio, que podamos estimular al productor a que tome créditos. El sector está endeudado en unos 1.650 millones de dólares. Estamos hablando de toda la cadena en general, ¿verdad? El sector de la producción bovina. Perfecto. Ese es el nivel de endeudamiento que tiene. Obviamente tiene un activo muy grande, el sector tiene un activo muy grande, o sea que no hay ningún riesgo en ese sentido, pero es un compromiso importante que asume el productor. Hoy hablamos con un amigo, hoy estábamos analizando, el sector productivo le financia a la industria alrededor de 130 millones de dólares. O sea, el productor le vende a la industria a crédito, y si uno hace los cálculos de cuántos días de plazo le otorga el productor a la industria, es de ese valor más o menos. O sea, el sector productivo está financiando a la industria en parte de su operación, lógicamente, y eso, por supuesto, que hace que nosotros también visualicemos que lo que más le conviene al productor es una industria sólida financieramente. Nosotros no queremos de ninguna manera que los valores que le paga al productor no sean lo suficientemente razonables como para que la industria rentabilice. Lógicamente entendemos que tiene que rentabilizar la industria, queremos que rentabilice la industria, pero también visualizamos que el productor necesita valores más justos que los que hoy estamos teniendo. Yo creo que esto va a cambiar en el segundo semestre. Nosotros vamos a tener valores mejores y
Y por supuesto tenemos que dar una voz de estímulo a la producción también. Quiero compartir este mensaje que llega a Ramiro antes de despedirte. Dice: buenos días, en el Paraguay podemos decir que en la pirámide de consumo alimenticio la carne ocupa la cúspide, sin embargo se está volviendo inalcanzable para el ciudadano común, que es la mayoría paraguaya. ¿Qué opinión tiene al respecto el entrevistado? Gracias. Y lo que estuvimos conversando básicamente. El consumidor paraguayo sí. consume la carne más barata de la región. O sea, nosotros los paraguayos tenemos la carne más barata de la región. Si lo comparamos obviamente con los países de la región. Si comparamos con los países de la región, estoy hablando de la región, claro. No estoy hablando, no. Olvídense que estoy hablando de Europa, Estados Unidos o otros mercados. Entonces Paraguay tiene la carne más barata. Somos carnívoros por excelencia, ¿verdad? Sí. Producimos suficiente carne como para el mercado local. No va a faltar nunca, no va a faltar carne en el mercado local. Y los valores nosotros no manejamos esos valores en el mercado local. Nosotros vendemos a las industrias, son las industrias las que realizan esa operación, pero sí estamos permanentemente visualizando las cosas. Inclusive Paraguay importa costillas porque está absolutamente demandante también el mercado local. ¿De dónde importa, Ramiro? Se importa básicamente de Brasil. Básicamente de Brasil hemos estado importando en el correr del año y el año pasado también. ¿Va en aumento eso, Ramiro? ¿Es como que se mantiene estable? Sí, tenemos mayor importación de costillas este año que el año pasado. En lo que va del año, sí. Vamos a reflexionar, Ramiro, y ya despidiendo el programa, agradecerte muchísimo tu tiempo, muy enriquecedor como siempre la entrevista contigo. Remarcar, ¿qué se espera para el segundo semestre? Y en materia de precios quizás es difícil de determinar, pero al menos, como decías, hay una luz al final del túnel que es lo que está de alguna manera sosteniendo esto. Sí, es un momento muy oportuno como para dar lo que yo decía, previsibilidad. Sí. Es un momento donde el productor tiene que tomar la decisión de encerrar animales, los que pueden, los que tienen confinamiento, suplementar animales como para poder adelantar los ciclos y poder tener ganado terminado en el segundo semestre. Si el precio, si la previsión de precios que tenemos para los próximos 120, 160 días no son razonables, corremos el riesgo de que el productor le ponga candados a los confinamientos o a las bateas para suplementar los animales y directamente alargue los plazos, y eso va a disminuir la oferta de ganado en el segundo semestre. Entonces a la industria tampoco eso le sirve. Deberíamos tratar de dar previsibilidad como para que podamos tomar la decisión los productores de encerrar ganado como para tener listo en el segundo semestre. Visualizamos nosotros de que este tema de la caída del precio que tuvimos en los últimos 30 días o la caída de propuesta de precios, sí, porque no visualizamos operaciones o no visualizamos muchas operaciones en los valores que ha propuesto la industria ahora, entonces creemos que esto va a repuntar en las próximas 2 semanas más o menos. Vamos a comenzar a tener otros valores que los que ofreció la industria últimamente. ¿Dónde la gente puede encontrar el tablero que mencionabas del novillo 1, novillo 2? ¿Cómo era eso? El novillo tipo 2.0 así mismo, ¿dónde fue? Y el tablero de control de la faena. Vamos a levantar a nuestras redes de la PEC, en Instagram, en Facebook, vamos a levantar a nuestras redes. Don Ramiro, muchísimas gracias por el tiempo, que tengas un excelente día. A las órdenes cuando quieran. Estuvimos con quién, Nada. Ramiro Maluf, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Y mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.